La mecánica de este video es la siguiente. Cada vez que escuchen este sonido, se presentará una diapositiva con el texto que acaba de mencionar la catequista Magdalena. Buenos días, hermanos catequistas. Mi nombre es María Magdalena Báez Rojas. El día de hoy les voy a compartir el tema de la Iglesia. Y vamos a dar inicio con la pregunta: ¿qué significa la palabra Iglesia? La palabra Iglesia significa convocación. La primera comunidad se da a sí misma el nombre de Iglesia para significar que era la comunidad convocada por Dios en torno a Jesucristo. Hoy llamamos Iglesia no solo a la comunidad reunida y convocada en asamblea, sino a la comunidad de un pueblo o ciudad, esto es, iglesia local, y también a la comunidad universal de todos los que creen en Jesús, esto es, iglesia universal. En la iglesia particular o diócesis se realiza el misterio de la iglesia universal en un determinado lugar o tiempo. La diócesis se delimita por una zona geográfica y agrupa un determinado número de parroquias. Ella está en comunión con otras iglesias particulares, bajo el pastoreo del Papa, obispo de Roma, que preside todas las iglesias. Siguiente pregunta: ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es un misterio, una realidad visible e invisible, humana y divina. Un sacramento, un signo de salvación que nos trajo Jesucristo, en un signo de la unión íntima de Dios con todos los hombres. Es nuestra madre y educadora de nuestra fe y que nos enseña a decir sí creo o bien sí creemos. Es un plan de Dios. Es una comunión en donde los diversos carismas, vocaciones y ministerios son complementarios y están unos al servicio de otros. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, al que todos los hombres están convocados. El nuevo pueblo de Dios peregrina por esta tierra hasta alcanzar la vida eterna en el cielo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de ese cuerpo y Cristo es la cabeza. La Iglesia es templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo, principio que le da vida y unidad y la enriquece con sus dones y carismas. Siguiente pregunta: ¿cómo es la Iglesia? La Iglesia es una, porque tiene un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Iglesia es santa. Dios es santo, es su autor. Cristo entregó su vida para santificarla y el Espíritu Santo la mantiene en la unidad. Por eso, aunque está compuesta por pecadores, es santa. La Iglesia es católica, anuncia toda la fe y la salvación a todos los hombres de todo el mundo y de todos los tiempos. La Iglesia es apostólica, porque está edificada sobre los 12 apóstoles del Señor y sus sucesores. Pregunta: ¿cuál es la misión de la Iglesia? Es continuar la obra de Jesucristo, anunciando el Evangelio a todo el mundo e invitando a los hombres a la salvación. ¿Quiénes son parte de la Iglesia? Todos los bautizados formamos parte de la Iglesia,
La iglesia es la comunión de todos los que recibimos un mismo bautismo, los que aún peregrinamos en este mundo, los que se purifican después de muertos y los que ya están gozando de la felicidad del cielo. Todos estamos unidos, formando un solo cuerpo, y podemos interceder unos por otros, ayudándonos a vivir en santidad. María es madre de la Iglesia porque es madre de Cristo. Ella, desde el cielo, continúa cuidando con amor materno de nosotros para que podamos llegar un día al cielo. La Iglesia doméstica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1655, dice: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Esto viene en la cita bíblica Hechos 18:8. En el numeral 1658 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. Esto nos habla en Mateo 15:18. Así también son frases del Papa San Juan Pablo II en el año de 1982. La jerarquía de la Iglesia. El Papa es el sucesor de Pedro, cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto dice en Mateo 16, 18, 19. El Papa es infalible, es decir, no puede equivocarse cuando en nombre de Jesús enseña sobre las verdades de la fe y la moral. Entre otras facultades, el Papa nombra y remueve a los obispos para las distintas diócesis del mundo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y poseen la plenitud del ministerio sacerdotal. Pueden, por lo tanto, administrar todos los sacramentos. Unidos al Papa y entre sí, gobiernan y sirven a las iglesias a ellos encomendadas, llamadas diócesis. Los obispos son los responsables de velar y propagar la fe católica. Las diócesis grandes, sea por la cantidad de habitantes o por su extensión, se denominan arquidiócesis. En ellas, los obispos suelen tener a alguien que colabora en su ministerio. Se les denomina obispos auxiliares. Los cardenales son ministros ordenados que por alguna importancia especial han sido elevados a la dignidad cardenalicia. Ser nombrado cardenal es asumir el compromiso público de que se está dispuesto a verter la sangre por Cristo en el martirio. Por eso, la sotana de los cardenales suele ser roja, como símbolo de la sangre. La importancia de ser nombrado cardenal radica en que forma parte del colegio cardenalicio, es decir, aquellos encargados de aconsejar al Papa y formar el cónclave para elegir al nuevo pontífice cuando el anterior ha muerto. Los sacerdotes, unidos a los obispos, participan en el mismo sacerdocio de Cristo, predican el Evangelio,
Celebran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y ayudan a los fieles a vivir como verdaderos cristianos. Los diáconos son aquellos que participan del orden sagrado. Están consagrados a Dios por este ministerio y su función es la de colaborar con el sacerdote. Los laicos. Lo propio de los laicos es vivir en medio del mundo y anunciar el Evangelio en las realidades temporales, íntimamente unidos a Cristo y a la Iglesia, por medio de la gracia del bautismo y la confirmación. Están llamados a vivir la santidad en la vida personal, familiar, social, laboral y a ser testigos de Cristo en todas las realidades que les toque vivir. Los laicos ejercen su apostolado especialmente por medio del ejemplo en la vida cotidiana. Deben llevar a Cristo a aquellos lugares a donde ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes llegan. El lugar de trabajo, el estudio, los amigos, la familia, el deporte, la diversión, el noviazgo, etcétera, etcétera. Como dijo la hoy Santa Teresa de Calcuta, recuerden, ustedes son el único evangelio que muchas personas leerán en sus vidas. La vida consagrada. Los hombres y mujeres que consagran su vida a Dios son personas que dejan sus familias y todo lo que tienen para vivir en la Iglesia, sirviendo a Cristo y a los hermanos, mediante los votos de pobreza, obediencia y castidad, ya sea en la vida ermitaña o de comunidad, los que se retiran del mundo para dedicarse a la oración. Las vírgenes consagradas, las religiosas y religiosos de las distintas congregaciones, los hermanos de institutos seculares, etc., dan testimonio claro y profundo de que es posible vivir las enseñanzas de Jesús y transformar el mundo. Finalmente les comparto una frase que me pareció muy acorde con los tiempos que estamos viviendo, que dice así: siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya, y no la dejará hundirse. Es frase del Papa Emérito Benedicto XVI. De mi parte es todo. Les agradezco su atención. Buenas tardes.